Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Pastora Odalis. Gracias, Pastor Ignacio, por la consideración y la invitación para poder participar con ustedes en esta visión que sin duda Dios ha dado al corazón de ustedes para llevarla a cabo. Pues como ya lo mencionaron, mi nombre es Miriam Saraí de León Díaz y agradezco a Dios porque me ha permitido prepararme para poder compartir, sobre todo con el principal objetivo de que el cuerpo de Cristo sea bendecido, que el cuerpo de Cristo sea edificado, y algo que desde siempre en casa nos enseñaron es que las iglesias están formadas por familias. Entonces, si nosotros como cuerpo de Cristo comenzamos a darle relevancia, a darle esa importancia a las familias, a ver qué está sucediendo al interior de las familias, entonces vamos a poder saber por qué de pronto nuestras iglesias padecen tantas situaciones, tantas fracturas de pronto al interior del cuerpo de Cristo, pero es importante echar un vistazo a qué está sucediendo en los hogares, qué está sucediendo en las familias, qué está sucediendo especialmente hoy, ¿no? En la relación de padres e hijos. Me gustaría poder aprovechar el tiempo, tal vez en otro momento pueda hablar un poquito más de por qué elegí esta carrera y todo lo que el Señor me ha permitido, pero me gustaría aprovechar el tiempo y poder introducirnos al tema en cuestión. Cuando nosotros hablamos de cómo aconsejar a nuestros hijos, tal vez es un tema, ¿verdad?, que llama la atención. Quizá alguno pensó, pero ¿cómo aconsejar? O a un hijo no se le aconseja, a un hijo se le ordena. O quizá pasó muchas ideas por nuestra mente, pero justamente por eso cuando me preguntaba el pastor Ignacio, ¿está bien así el tema? Yo le dije, sí, está bien, déjelo así. Precisamente sabe porque para poder llegar al punto de una consejería exitosa como padres hacia los hijos, hay un trabajo anterior. ¿A qué me refiero? Como padre no puedo llegar y querer aconsejar así directo cuando antes no he construido una relación, cuando antes no he identificado necesidades, cuando antes no he establecido una comunicación, cuando antes no he establecido límites, no he establecido jerarquías, que es de lo que vamos a estar hablando en este tiempo que vamos a tener. Hablar de padres, hablar de hijos, hermanos y amigos que hoy están uniéndose y que están al interés, ¿verdad?, de este tema. Es un tema totalmente profundo porque hablaríamos como de un árbol con muchísimas ramas, donde nosotros podríamos llevarnos días, meses y toda una maestría y años estudiando a la familia, estudiando las diferentes dinámicas que se presentan en cada familia. Pero hoy nos vamos a enfocar a algo básico, a algo que, aunque tengo entendido que habemos personas conectadas de México, quizá algunos hay también de otros países, eh, si de pronto yo expreso alguna palabra que le queda duda o que quizá en su país puede ser interpretada o como un insulto o como algo inadecuado, por favor, con toda la confianza, deje por ahí el mensaje. ¿Para qué? Para que podamos usar un vocabulario como más universal a modo de que podamos comprender todos el mensaje que vamos a compartir. Yo les quiero invitar, si alguno tiene su Biblia a la mano, pero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Creo que es un versículo que todos en algún momento lo traemos de memoria. Si nos ha tocado estar en la escuela infantil, en la escuela dominical, allí nos lo enseñaron. Dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra versión nos dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Cuando nosotros hablamos de la parte de aconsejar, antes de llegar a poder aconsejar, como les decía, nosotros vamos a conocer que todas las personas tenemos necesidades básicas. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Un segundito, por favor. Okay. Pantalla. Bueno, no me da la opción de poder compartir pantalla. Pero me gustaría poder hablarles de las necesidades básicas que todo ser humano tenemos. Según una teoría de Maslow, yo creo que en algún momento nos hemos encontrado en alguna clase con una pirámide por allí como de colores que nos habla de necesidades que todo ser humano tiene desde que nace. Y estamos hablando de las necesidades básicas que tienen que ver con esos puntos centrales o puntos importantes de nuestra vida, porque si en algún momento estas necesidades no son cubiertas, entonces es cuando comienzan a haber ciertas deficiencias o ciertos conflictos en la vida de toda persona. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Las primeras son las necesidades fisiológicas, lo que es la necesidad de una alimentación, la necesidad de beber agua, las necesidades fisiológicas, todo lo que tiene que ver a lo básico, con lo que nacemos todos los seres humanos. Las siguientes son las necesidades de protección y de seguridad, la parte de sentirnos que pertenecemos a, el sentido de pertenencia. Ahorita tal vez diga, y bueno, ¿y por qué nos está explicando? Porque para donde vamos al punto que vamos a estar abordando, es importante comprender estas necesidades básicas. Porque por allí esto le va a permitir a usted identificar en qué área pudiera estar haciendo falta cubrir estas necesidades en el hogar, directamente con sus hijos. Es también las necesidades de amor y pertenencia, la necesidad de ser aceptado, la aceptación. Las siguientes son las necesidades de valoración. Y al final, la que es la cúspide de esta pirámide es la autorrealización. Cuando nosotros estamos conscientes de estas necesidades, vamos a darnos cuenta que somos seres integrales. Como padres, la familia vive un ciclo vital. Ojalá y tengamos otra oportunidad para poder hablar del ciclo vital familiar. Comienza desde la formación de la pareja, familia con hijos pequeños, familia con hijos en edad en primaria y adolescentes, familia con hijos ya universitarios o preparándose para la independencia. Y está también la otra parte de cuando ya se vive lo del nido vacío, cuando los hijos emprendieron su camino y ya se queda nada más la pareja para iniciar un reencuentro. Todas estas etapas implican momentos de crecimiento, pero también tiempos de desafíos. Cuando nosotros conocemos estas necesidades básicas,
vamos a saber que toda persona no solo basta con darle una buena alimentación, no solo basta el cubrir las necesidades de vestuario, de calzado, porque a veces saben padres de familia y les admiro a todos los que están en este rol, en este momento de su vida. ¿Por qué? Porque es un total desafío. Imagínense el tener bajo su responsabilidad la formación de otras personas a su cargo. Cuando la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino, tal vez alguno pueda decir, pero es que, bueno, ya mis hijos están grandes y si esto solo aplica para niños, entonces este tema no es para mí. Pero sabe, siempre hay formas. Nunca es tarde para comenzar a hacer aquello que va a edificar, aquello que va a hacer crecer a tu familia. Cuando les decía de la importancia de nosotros poder identificar lo que es instruir y aconsejar, instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias a una persona para darle una determinada formación. La instrucción te forma. Y ahora vamos al equilibrio de aconsejar. Aconsejar es decir a una persona lo que puede o lo que debe hacer en relación con algo que afecta a su propio interés o bienestar. La instrucción y el consejo tienen que ir de la mano, porque la instrucción es la que va a moldear, la instrucción es la que va a detallar, mientras que el consejo va a ser como aquella lámpara que va a encender el padre de familia para mostrarle, mira allí, mira hijo, esta es, o este es el camino, o esta es la opción que a mi parecer te conviene, o lo que deberías hacer. Pero ahora entramos a una parte de, pero es que aunque le diga, no me hace caso y mis hijos están pequeños y no quieren dejar el teléfono, lloran, gritan, o mis hijos son adolescentes y ya no sé qué hacer con ellos, no les parece nada, mis hijos ya ni siquiera me avisan a qué hora van a llegar a la casa a dormir o ya no llegan, no sé qué están haciendo. ¿Sabe? Aquí entra una parte bien importante. Para que nosotros, sobre todo los padres de familia, a veces en el afán de querer ganarse la confianza de los hijos, nos ubicamos en la misma línea y vamos a hablar un poquito de jerarquías. Y esto nos es de utilidad para poder darnos cuenta de por qué sí están funcionando nuestros consejos y por qué no están funcionando. O más que funcionar, ¿por qué mi hijo no pone atención a los consejos que le doy? ¿O por qué sí pone atención? Jerarquías. Si hablamos de un sistema, si hablamos de una empresa, si hablamos de una organización, si hablamos de un grupo, hay jerarquías. Las jerarquías son necesarias porque de no haber una jerarquía, al estar todos en la misma posición, en el mismo nivel, todos buscan privilegios, pero sabe, las jerarquías asignan responsabilidades. Por lo tanto, si usted como padre se pone al mismo nivel con su hijo, ¿qué va a pasar? Este hijo no va a reconocer la autoridad de su padre. ¿Por qué? Porque está en el mismo nivel. Y cuando hablamos de jerarquías, no es el que grita más fuerte, no es el que golpea más duro, no. En una jerarquía uno sabe quién tiene el poder porque es aquel
en la familia, aquel integrante de la familia a quienes los demás integrantes obedecen, simple y sencillamente. Ahora revise, ¿su hijo lo está obedeciendo a usted o usted está obedeciendo a lo que su hijo demanda? Jerarquías es establecer papá, mamá, hijos. Hermanos se quedan en el mismo nivel, porque son roles. A veces hay un dilema, ¿verdad? En la parte de, ¿puedo ser amigo de mi hijo? Tendríamos que definir el concepto de amistad. Si para su hijo el ser amigo significa que usted no puede corregirlo, que usted no le va a poner límites, entonces no sea amigo de su hijo. Procuremos más bien ser su persona de confianza, su confidente. ¿Por qué? Porque ante ese punto su hijo va a poder acercarse a usted, a decirle, a contarle todo lo que le pasa, y aunque sabe que papá o mamá están para él, si en algún punto es necesario una llamada de atención o aplica algún castigo, por llamarlo así, su hijo va a comprender por qué está aplicando entonces esa postura, porque su hijo todo el tiempo va a reconocer papá, mamá, yo hijo. Cuando se trata de dar amor, de dar confianza, de dar afecto, allí sí nos bajamos al mismo nivel. Pero cuando se trata de responder, válgase la redundancia, a responsabilidades, allí son necesarias las jerarquías. Porque después vemos a hijo, a mamá o a hijo y a papá discutiendo. Se dicen, aquí el hijo contesta una, la mamá o el papá ya tienen dos y el hijo no se queda callado y es una discusión de todos los días. Ahí ya no se sabe quién es papá y quién es hijo, porque están a un mismo nivel. Y tratan de establecer una jerarquía el que vaya hablando más fuerte. Y jerarquía no es el que grita más fuerte. Entonces, por eso le preguntaba, ¿su hijo lo obedece a usted o usted está obedeciendo a sus hijos? Con eso no quiere decir, ¿verdad?, que a partir de hoy, ahora sí, aquí el que manda soy yo. No, de ninguna manera, sino más bien revisar cómo están los roles en casa establecidos. Pero ¿cómo puedo hacerle si soy mamá soltera o si soy papá soltero? Aquí viene algo bien importante. A veces cuando en una familia solo hay una figura parental, aquella figura parental se quiere hacer pedazos tratando de ser mamá y papá a la vez. ¿Sabe? No se preocupe por ser mamá y papá a la vez. Porque si usted es mamá y no está la figura de papá y trata usted de llenar la figura de papá, ¿qué cree que va a pasar? Va a quedar incompleto, no va a poder llenar ese rol porque no le corresponde y al contrario, va a quedar en deuda con el rol que sí tiene porque por tratar de llenar el rol que no está presente, va a ser incompleto lo que puede hacer por sus hijos. En cambio, si se enfoca, ok, soy mamá, este es mi rol, allí de su 100%, su 200% y todo lo que tenga que dar. ¿Y eso qué tiene que ver con la consejería? Vamos todavía caminando hacia allá. Ok, una vez que ya establecimos jerarquías, entonces ahora vienen
los límites, porque es parte de cómo aconsejar a mis hijos. Para que yo pueda aconsejar a mis hijos, necesito antes haber preparado toda la tierra para que mi consejo sea sembrado en buena tierra y yo vea cosecha y frutos de eso. Establecer jerarquías es parte de preparar la tierra. Establecer límites es parte de preparar la tierra. ¿Y qué son los límites? Los límites no es de, no esto, no lo otro, no aquello, no. Los límites están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué manera lo hacen en la familia. ¿Qué significa esto? Que los límites tienen la función de proteger la diferenciación del sistema familiar. ¿Por qué la diferenciación del sistema familiar? Porque lo que le puede funcionar a una familia no significa que también le vaya a funcionar a la suya. A veces tratamos de realizarnos a través de lo que ha realizado a otras familias. Cuando sabe, cada familia tiene situaciones específicas, cada familia tiene desafíos específicos, necesidades específicas, integrantes únicos, que aunque sea una misma problemática para todas las familias, cada familia la vive de manera diferente. No vamos lejos. En una misma familia, un mismo problema que involucre a todos, le aseguro que cada integrante lo vive, lo experimenta de acuerdo a su estructura personal e individual. Entonces, ¿los límites para qué sirven? Para que independientemente de que a ti te guste el rojo, a ti te guste el color negro, a ti te guste el color blanco, aquí hay reglas y en algún punto nos vamos a concentrar todos para poder coincidir. Los límites tienen la función de proteger la diferenciación del sistema familiar. Vamos con los límites al interior de la familia. Estos existen tres tipos, son límites claros, difusos y rígidos. ¿Por qué se los voy a explicar a grandes rasgos? Para que ustedes puedan identificar qué límites están utilizando en casa. Los límites claros son las reglas de interacción con precisión. Todos saben qué se debe hacer y qué se puede esperar. Ejemplo, en esta casa, la hora de entrada máxima es a las 9 de la noche. Un ejemplo, ¿verdad? Usted decida a qué hora se cierra la puerta de su casa. El que no llegue a las 9 de la noche, esta es la consecuencia. Está clara la regla y está claro el límite, la condición. Ese es un límite claro, porque la persona sabe qué debe hacer y qué puede esperar si lo hace o si no lo hace. Así de sencillo son los límites claros. Pero vienen otro tipo de límites, que son los límites difusos. ¿Cuáles son los límites difusos? Las reglas no son claras ni firmes. Permiten distintas intrusiones o intromisiones en la dinámica de la familia. Tomo como ejemplo, a la hora que en esta casa la puerta se cierra es a las 9 de la noche. Los límites difusos. Pero mamá, fíjate que voy a llegar a las 10:30, un ejemplo. Ay, bueno, pues, hijo, solo por hoy, ¿no? Y resulta que la semana siguiente
ay, mi mamá no me dice nada, voy a llegar un poquito tarde, ¿qué puede pasar? Solo me va a regañar o ni cuenta se va a dar. Y llega tarde, ¿no? La mamá se dio cuenta, pero como no quiere entrar en, mamá o papá se dan cuenta, pero como no quieren entrar en conflicto y pues como no hizo nada malo estando fuera de la casa, aunque llegó tarde, pues no es necesario hacer ninguna aclaración. Los límites son difusos porque cuando quieran corregir, no va a hacer efecto ese límite. Con eso no quiere, claro, hay límites que son negociables. Pudiera haber alguna excepción a la regla, pero no va a ser algo que se va a volver un hábito y que va a estar cambiando o que los hijos lleguen a decir, en mi casa hay reglas, pero la verdad ni las cumplimos. Vamos y total no me van a decir nada. Lo peor que puede pasar es que me regañen, pero de eso nadie se ha muerto. Los límites son difusos, porque sí los hay, pero no hay firmeza al aplicarlos. Entonces, cuando quiera tratar de aconsejar en cierta área, ¿qué va a pasar? Va a ser, pero ¿cómo me hablas a mí de constancia si me pones una regla y no la cumples ni tú? Porque han de saber que los hijos somos muy listos. Los otros límites son los límites rígidos. Los límites rígidos, un poquito antes, en los límites difusos. Aquí lo que provocan en cierta forma los límites difusos son miembros dependientes. Déjame le hizo la cosa. O que entre ellos no logran establecer reglas de convivencia claras. Son intrusivos entre sí. No, pero que te tomaste ese lugar, yo ya lo había apartado. Ay, pero no pasa nada, agarra otro. Y conflictos todo el tiempo. Cuando los límites son claros de, ok, el desayuno es a las 9, cada quien tomó su lugar y el otro que de pronto fue por una fruta y llega otro, ya me senté. No, hijo, aquí tu hermano llegó antes, así que por favor, respeta, este es el lugar de él, ahí hay otro lugar para ti. Límites claros. Ahora vamos con los límites rígidos. ¿Cuáles son los límites rígidos? Son interacciones donde los miembros de la familia son independientes, desligados, poco inclinados a la entrada o salida del sistema familiar. ¿Qué significa esto? Allí sí son límites donde no se considera, ¿cómo les dijera? De que, ok, son las 9 de la noche, un ejemplo, la hora de la entrada. Y aunque tal vez porque se le ponchó la llanta o hubo algo razonable por lo que no pudo llegar a tiempo, pero sí llamó antes de que, ¿sabes qué? Me quedé atorado en el tráfico, algún inconveniente, ¿qué sucede? En los límites rígidos no me interesa si te pasó, cómo llegaste, pero va la consecuencia. Y entonces es cuando de pronto los hijos dicen, haga yo bien o haga mal las cosas, mis papás siempre le van a encontrar algo malo a algo que yo haga. Los límites rígidos. Y los límites rígidos, cuando una persona es así, van a ser personas con un criterio muy cerrado, no tan abiertos al cambio o al aprendizaje. Es aquel tipo de personas a mí así me enseñaron de que yo tenía que caminar a la derecha y a la derecha van a caminar toda su vida, aunque de pronto en el trayecto encuentren que esa calle la están arreglando y por necesidad tienen que moverse a la siguiente.
no lo van a hacer. Y viven y mueren en su ley. Esos son los límites rígidos. Por lo tanto, los límites más sanos deben ser los límites claros. Revise cómo está por ahí el manejo de límites. Tiene mucho que ver con aconsejar. ¿Por qué? Porque hermanos, para que los hijos, independientemente de la edad que tengan, de las etapas, sean de 0 a edad preescolar, a edad de donde están, aquí le llamamos primaria, creo que es de edad de 6 a 12 años, en su país me imagino que ha de ser en edades diferentes, pero etapa infancia, adolescencia, juventud, hijos en juventud adulta, todas estas etapas, siempre que hayan límites claros, van a aplicar para todas las etapas. Claro, de acuerdo al nivel de desarrollo lógico y cognitivo, emocional de cada hijo correspondiente a su etapa. Obviamente a su pequeño de 2 años no le va a decir, la puerta se te cierra hasta las 9 de la noche, porque el pequeñito no sale más que con mamá o con papá. Me explico, sino que los límites van de acuerdo a cada etapa en la que sus hijos se encuentran. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me va permitiendo una relación. Los padres hoy necesitan relacionarse más con sus hijos. Pero es que trabajo todo el día y de verdad que no tengo tiempo. Yo le hago una pregunta. Eche un vistazo. ¿Cuánto tiempo utiliza el teléfono para ver las más recientes publicaciones del Facebook, del Instagram, de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo toma para comer? Eche un vistazo a exactamente al horario y al tiempo que invierte en cada actividad que hace. Le aseguro que va a encontrar que no todo en su vida es trabajo. Y que si vamos organizando bien nuestro tiempo, vamos a poder dar esos espacios para que pueda empezar a crearse una relación con sus hijos. Llega el niño con el 10, ¿no? Y a veces hay papás que sobreestimulan y hay padres que también de plano en la parte, ¿no? De que, ¿y por qué te emocionas si a eso te dedicas a estudiar? El 10 es lo menos que deberías de traer a esta casa, ¿no? Una calificación acá, la máxima es el 10. Y el niño empieza a darse cuenta que o más bien empieza a entender un mensaje de que su valor depende de la calificación. Y el niño cada vez empieza a exigir más y más y más y más porque no logra satisfacer a los padres. O a veces el otro extremo, sobreestimular. Sacó 10, cómprenle lo que quiera. Se aprendió un texto, cómprenle la bicicleta que tanto anhela. Ya sabe amarrarse las agujetas, cómprenle los tenis que tanto quería. ¿Y a qué aprende el niño entonces? De que, si yo hago algo, yo debo de tener un premio. Y entonces, ¿qué pasa? Los niños ya, ¿y qué me vas a dar? No sé si le ha tocado no solo los niños, adolescentes y hasta jóvenes. Oye, mamá, papá, esta vez me esforcé. ¿Cuál va a ser mi regalo? Entonces, la relación va más allá
de dar regalos va más allá de decir, ah, pues es tu deber como hijo, no, no, el relacionarse con sus hijos le va a permitir conocer desde sus gustos lo que le agrada, lo que no le agrada, sus intereses. ¿Sabe usted quiénes son amigos de sus hijos? ¿Conoce usted a los amigos de sus hijos? ¿Sabe cómo se llaman? ¿Sabe quién es su mejor amigo? O es que no me gustan las amistades de mis hijos. Mejor en lugar de decir, ¿sabes qué? Ese me da mala espina. Mejor preguntarse, ¿por qué mi hijo tiene interés de estar con ellos? Cuando usted vea que su hijo se está acercando a personas que a usted no le inspiran confianza, mejor pregúntese, ¿por qué mi hijo? ¿Qué está encontrando mi hijo en ese grupo de chicos, en ese grupo de personas que quiere estar allí? ¿Qué lo hace sentir bien? ¿Por qué él quiere estar ahí? Porque, hermanos, amigos, los que nos están escuchando, uno no va a estar en un lugar donde no te sientes bien. Sobre todo cuando a ti te toca, cuando tú puedes elegir amistades. Nadie va a estar a la fuerza con personas donde no te sientes identificado o donde no sientes que perteneces. Entonces, para pasar de la instrucción al consejo, lo que une esto es la relación. Y para poder nosotros establecer relación, para poder relacionarnos, los ingredientes son dedicación, confianza, comprensión y autoridad. ¿Por qué dedicación? Tal vez no vas a estar las 24 horas con tus hijos porque sería algo imposible. Alguien tiene que trabajar para llevar el pan de cada día a la casa. Pero al menos el tiempo, si logran coincidir tal vez a la hora del desayuno o a la hora de la cena, poder disfrutar ese momento en familia, que se vuelva un tiempo de calidad. ¿Sabe? Me ha tocado ahora trabajar con adolescentes de 12 años que ya han consumido drogas. ¿Están enterados papá y mamá de esto? Ni por su mente pasa. Hoy la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que están batallando con la ansiedad y con la depresión van en aumento. Ok, tal vez en algún tiempo a alguno le funcionó la chancla. Qué bien. Pero ahora hay que ver cuáles son las necesidades que tienen tus hijos para saber si la chancla te sigue funcionando. Cuando digo la chancla, bueno, acá en México es así como la herramienta más poderosa que utilizan las mamás para corregir. De si el niño se portó mal, va a la corrección. Pero sabe, hay que ver cuáles son las necesidades que están teniendo sus hijos. Podría decir alguno, es que yo a tu edad, sí, pero eran otros tiempos. Y tu estructura emocional, intelectual, personal, espiritual, no es la misma que la de tu hijo. Por lo tanto, posiblemente lo que funcionó contigo no exactamente va a funcionar con tu hijo. Tal vez te dé como el caminito de cómo llevarlo, pero no quiere decir que te va a funcionar igual. Cuando hablamos de esta parte de la dedicación, el que tú puedas saber
¿Cómo está tu hijo? ¿Sabe? El responder cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? En automático respondemos bien. Y estamos preparados para sonreír cuando alguien nos dice bien. Ah, qué bien, gracias a Dios. Pero no estamos preparados para escuchar cuando alguien nos dice, no estoy bien. Nos asusta la idea de encontrarnos con alguien que no esté bien. Y más aún cuando si tu hijo te dijera, papá, mamá, no estoy bien. Necesitamos más acercamiento. ¿Qué ven tus hijos en las pantallas, en los teléfonos? Hoy tienen acceso a tanta tecnología, están sobreinformados. Confianza, y aquí va lo que les decía. Ok, quieres ser amigo de tu hijo, está muy bien. De acuerdo a cómo tú lo tomes, no vamos a hacer un debate entre si ser o no amigos de los hijos. No. Lo que sí te recomiendo por encima de muchas cosas es que generes confianza con tus hijos. Que al primer lugar a donde ellos quieran correr cuando cometieron una equivocación o cuando tuvieron un mal día o cuando tuvieron el mejor día de su vida, que con la primera persona con quien quieran hablar o de las primeras personas a quien ellos le quieran compartir lo que les está sucediendo, que tú seas una de ellas. De la experiencia que llevo trabajando con adolescentes o con niños, algunos me han dicho, es que yo no le cuento a mis papás lo que me pasa, porque cuando les digo, pues como soy niño, lo ven así como cosas de niños. O yo no le cuento a mis papás lo que me pasa, porque después, cuando me van a regañar, las mismas palabras que yo expresé, esas mismas utilizan para regañarme o para burlarse de mí. Entonces, ¿cómo esperamos que ellos puedan sentirse en confianza para abrirnos su corazón y hablar de aquello que difícilmente van a hablar con alguien más? ¿Y por qué cree que cada vez son más los grupos que se van uniendo de chicos que sufren ansiedad, que sufren depresión o que ya están teniendo contactos con las drogas? Porque va un joven vacío, se encuentra con otro joven vacío. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se llenaron los dos? No, hicieron un vacío más grande. Y van a seguir tratando de llenarlo con más de lo mismo. Por lo tanto, ese vacío cada vez se irá haciendo más y más grande. Muchos chicos que de pronto dicen, es que ya no tengo ganas de vivir. ¿En qué momento se volvió una opción el ya no vivir para darle solución a lo que me está pasando? Y sabe, y estoy hablando no de situaciones que pasan hogares que no pertenezcan a la comunidad cristiana. Es esta problemática o esta dinámica se ve en todos. O sea, son situaciones reales que viven personas reales. La confianza entre padre e hijo
es el vínculo más fuerte que puede existir. Comprensión. A veces hay chicos que me han dicho, es que apenas estoy tratando de decirle a mis papás lo que me pasa o lo que hice y ya me están regañando. Entonces, como ya sé que todo va a terminar en un regaño, mejor ya no les cuento más. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué conmigo no platica mi hijo? ¿Pero por qué a mí no me cuentan? Y yo le digo, hijo, cuéntame tus cosas. Pero cuando se da esa oportunidad, no la logramos ver y se nos va de las manos. Autoridad. ¿Por qué? Porque tu autoridad como padre te va a permitir poder decirle a tu hijo, hijo, esto que estás haciendo te daña. Hijo o hija, el camino que estás escogiendo no te va a llevar a ningún lado que te sea de beneficio, que te sirva para crecer. ¿Sabe que para establecer autoridad no se trata de cuánto vas a gritar? Ponga atención, la única manera o el único momento cuando uno tiene que gritar es cuando siento que ya no me escuchan. Porque mientras usted sabe que lo están escuchando, usted puede hablar en un tono natural de su voz. Pero cuando grito es porque entonces siento que ya no me están escuchando. Y lo hago para que me escuchen. Autoridad no es sinónimo del volumen de mi voz. Autoridad es firmeza. Autoridad es poder decir, hijo, aquí estoy para ti. Si te equivocaste, aquí mi amor de padre te va a envolver. Y si hay algo que corregir, yo te voy a acompañar. Si hay alguna consecuencia que sobrellevar, no vas a estar solo, yo te voy a acompañar. Cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, ahí voy a estar contigo. Es enseñarle a los hijos a asumir responsabilidades. Hoy estamos ante una generación que solo demanda privilegios, pero con una nula capacidad de asumir responsabilidades. Me merezco esto, me merezco lo otro, ¿ok? ¿Bajo qué responsabilidad lo vas a merecer? ¿A qué te comprometes? No, que quiero una mascota, un ejemplo. Ok, una mascota es también una responsabilidad. Te vas a encargar de su alimentación, te vas a encargar de esto, implica esto. ¿Estás dispuesto? ¿Y qué dice el niño? Sí, y a la primera, ¿verdad? La primera semana, súper feliz atendiendo a la mascota y después ya no quiero. O de pronto sí, hay quienes agarran su responsabilidad o a través de eso aprendieron a asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades. ¿Qué es responsabilidad? Es la habilidad de responder. ¿Y qué tiene que ver todo esto al momento de aconsejar? Porque si tú haces todo esto
Cuando te acerques a hablar con tu hijo, él va a ver a papá, va a ver a mamá como su persona de confianza y no como a un extraño queriéndole decir qué hacer con su vida. ¿Sabe por qué a veces no avanzan los consejos? ¿O por qué siento que hay muchos padres que llegan a un punto en el que se sienten, siento que hablo y mis hijos no me hacen caso, no me obedecen? Revise cómo está la relación. ¿Ha notado que cuanto más una persona convive con otra, va aprendiendo el uno del otro? ¿Se aprenden las conductas? Entonces, si usted quiere que su hijo cambie comportamientos, mejore conductas, eche un vistazo a cuánto tiempo está pasando relacionándose con sus hijos. Eche un vistazo a qué acciones está manifestando o qué reacciones está manifestando de las que su hijo está aprendiendo. A veces vemos a pequeños, ¿verdad? Que al momento de estar ante una crisis de frustración, pierden total control. En el momento la mamá o el papá dicen, pero ¿por qué se pone así? ¿Qué le pasa? Obsérvese cómo reacciona usted cuando de pronto ya va conduciendo, lleva prisa, se le hizo tarde y resulta que algo pasa, bloquearon la calle y tiene que esperar 20 minutos o 10 minutos. ¿Será que nos ponemos a silbar de alegría, a cantar himnos de paz? ¿O qué hacemos? O empezamos a pitar, apúrense, caminen, avancen, imprudentes, ¿cómo se les ocurre? Y después cuando veo a mi hijo haciendo una rabieta o perdiendo el control, me pregunto, ¿de dónde estará aprendiendo a reaccionar así? Todo eso tiene peso a la hora de aconsejar. Como a los niños, ¿verdad? No, los pequeños no pueden beber Coca-Cola. Pero si no, pero ¿por qué? Preguntan ellos. Porque es dañina. Te puede acabar los riñones, los hígados, y les hablamos de toda la anatomía humana. Pero nosotros sí hasta pedimos hielos y por favor que esté súper fría. He escuchado a muchos niños decir, yo ya quiero ser grande, porque cuando una persona ya es grande, haciendo referencia a ser adultos, puede hacer lo que quiera con su vida. Cuando he escuchado a pequeños así, les digo, pero ¿sabes que hay responsabilidades? Que sí, y ya les empiezo a hablar de las responsabilidades y dicen, no, entonces estoy mejor así por el momento. Entonces, ¿sabe que todo esto tiene peso a la hora de aconsejar? El cómo aconsejar a los hijos o para darles los consejos más ideales implica un trabajo detrás del telón, relacionarse, establecer jerarquías a través de roles claros, establecer límites. Y vamos ahora con la comunicación, que es un factor súper importante. Existe la comunicación verbal y la no verbal. Esta atiende a una serie de hábitos y costumbres propios de cada familia. La comunicación
Está guiada por los sentimientos y por la información que se transmite y es comprendida. Eso es comunicación. Comunicación involucra no solo mensajes, sino que involucra sentimientos, involucra el sistema de creencias, involucra información, todo lo que nos hace cómo somos y quiénes somos, va implícito a la hora de comunicarnos. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Allí va cargada toda esa información al momento de comunicar. Desde nuestra forma al comprar, desde nuestra forma al vender, desde nuestra forma al agradecer, desde nuestra forma al reconocer, allí va todo. Y hay 3 actitudes de la comunicación. Una de ellas es la agresión. ¿Cómo es la agresión? Esta no tiene una comunicación agresiva. Esta no tiene en cuenta la opinión de quien lo escucha, o si la tiene, parece querer imponer su opinión por encima de los derechos de los demás. Implica voz alta, implica voz de amenaza, descalificaciones, insultos o desaires. Revise cómo es la forma de comunicarse con sus hijos. Va el otro tipo de comunicación, comunicación pasiva. Acepta todo lo que escucha del otro, sin hacer respetar sus derechos y opiniones. No expresa pensamientos, no expresa sentimientos o necesidades y no consigue resolver las diferencias. El comunicador pasivo es el que no se anima a decir, es que sabe que no me parece esto. O cuando los padres optan por, bueno, para evitar conflicto con mis hijos, ya no les voy a decir nada. Y esperan que eso cambie la conducta y resulta que no funcionó. Comunicación pasiva. No digo lo que siento, no digo lo que pienso. Y acepto todo lo que me diga. Y la comunicación asertiva. La comunicación asertiva se da cuando una persona utiliza un lenguaje donde se expresa de forma que respeta tanto los derechos de ajenos como los propios. Expone su punto de vista, defiende sus derechos de manera clara y sin hacer daño a quien lo escucha. Su volumen de voz es adecuado, mira a los ojos, expone claramente lo que quiere. Un ejemplo, comunicación asertiva. Hijo, cuando tú me alzas la voz, para mí es una falta de respeto. Por lo tanto, si tú lo sigues haciendo, esta va a ser la consecuencia. Entiendo que te molesta que no te dé permiso. Entiendo, comprendo que no te parece esto, pero en este momento esa es la decisión. Si te molesta, tómate 5 minutos. Si vas a llorar, si te vas a desahogar, lo que desees hacer, yo lo voy a entender. Pero no es necesario que grites, no es necesario que te alteres
para que no tengamos problemas o que esto no se vuelva un conflicto donde ni tú ni yo salgamos heridos. Pero uno dice, ay, qué bonito sería si eso pudiera yo hacer a la hora que está el conflicto. Es que, ¿sabe? Igual en otra oportunidad, si Dios nos permite, vamos a hablar sobre educar las emociones. ¿Por qué? Porque cuando surge un conflicto, he escuchado a padres de familia que dicen, este niño desobedeció, a ver, tráemelo de una vez porque, pero ¿y por qué ahorita? Si lo hago más tarde, al rato se me va a olvidar y ya no le voy a decir todo lo que le quiero decir ahorita. No puede decir, ¿cómo? Sí, porque en ese momento, como está enojado el papá, lo que va a hablar es su enojo y no realmente lo que le quiere enseñar a su hijo, qué conducta quiere que cambie o qué conducta le desagradó o qué acción de su hijo le causó molestia. Cuando dejamos que las emociones sean las que hablen en ese momento, ¿qué va a pasar? Es allí donde podemos herir y salir heridos. ¿Por qué? Porque en este momento enojado puede decir muchas cosas, pero resulta que más tarde ya se tranquilizó, ya está bien, se le pasó la efusividad del momento y después se pone a pensar, ¿qué dije? ¿Por qué lo hice? Me arrepiento de todo eso que dije. Y mientras tanto, el corazón del hijo o inclusive el corazón del padre se quedó herido. Esto es un desafío total. Sí, hermanos, amigos, quienes están presentes, es un total desafío. Pero no es algo imposible de lograr. En la Biblia nosotros encontramos una relación de padre e hijo tan estrecha. Y les hablo de Jesús. Si ustedes leen los evangelios, todo el tiempo Jesús hizo referencia del Padre, como mi Padre, Él me escucha, mi Padre, si yo le pido, Él me da. Mi Padre, cuando Él iba a pasar por una situación compleja, le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque sabía que su padre lo amaba, pero también tenía un padre firme. Sabía que el sí de su padre era firme y también sabía que el no de su padre era firme. Pero también podía encontrar un refugio en su padre. También podía encontrar y sentirse amado en los brazos de su padre. Yo no sé cuál haya sido la experiencia que le ha tocado vivir como hijo a quien ahora es padre, de los que nos están escuchando. Pero si de alguna forma eso está siendo un determinante en cómo tú ahora estás formando a tus hijos, en cómo eso que viviste ahora está influyendo en cómo tú estás formando, instruyendo, queriendo aconsejar a tus hijos, qué padre si son recuerdos que tú dices, mi papá me abrazaba, mi papá me impulsaba, me hacía saber cuando estaba equivocada con amor y me enseñaba, fue paciente. Pero si tu historia no fue esa, y aunque quizá hayas dicho, yo no voy a hacer con mis hijos lo mismo que me hicieron a mí, si está abierta esa herida, cuando te vienes a dar cuenta, estás repitiendo el mismo patrón. Pero saben, no es algo que Dios no pueda sanar.
no es algo que el amor del Padre no pueda restaurar. Mis hijos ya están, podrías decir, mis hijos ya están grandes y ya no viven conmigo y va a ser imposible que yo pueda establecer ahora una relación con ellos. Puedes comenzar a hacerlo. Gracias a Dios la tecnología hoy corta distancias. Comienza con mensajes. Hijo, quiero desearte un buen día y le doy gracias a Dios por tu vida porque tú eres mi hijo. Te amo y sabes que papá te ama o sabes que mamá te ama. O si de pronto, ¿verdad? Uno puede reconocer, me equivoqué en la forma en la que le hablé a mi hijo, en el cómo lo corregí, poder pedir perdón. Hay muchas formas de poder restaurar y sobre todo cuando permitimos que sea Jesús el centro de esos hogares, el centro de esas familias, las cosas cambian para bien. Los desafíos que se presentan en cada etapa, según sea la edad que sus hijos tengan en este momento, si usted se toma de la mano del Señor para poder sobrellevar, para poder manejar estas situaciones, va a poder ver la gloria de Dios en la vida de sus hijos. Y ya con esto voy terminando. Me encantaría continuar más, pero hay muchísimos más temas y yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de poder continuar con una serie de temas, inclusive hasta poder comenzar algo que se llama Escuela para Padres. Cuando nosotros somos formados, moldeados, llega un punto en el que esa forma va a impregnar. Por eso dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero les decía, alguno podría decir, pero es que ya no son niños, entonces yo ya no los puedo instruir. Sí puedes, porque puedes acercarte a tu hijo desde la edad que hoy tiene y buscar sanar en aquel momento de su infancia o de la etapa donde no estuviste o donde no hiciste las cosas de la manera como debía ser lo más sano. Desde allí Dios puede sanar. Dios sana el pasado para darte libertad en tu presente y para darte crecimiento en tu futuro. Claro que hay esperanza, claro que se puede hacer muchas cosas. La manera de cómo aconsejar a nuestros hijos, todo comienza detrás del telón. Que ellos te conozcan. Un joven, un niño no le va a hacer caso a alguien que no conocen. Para que ellos puedan hacer lo que las indicaciones que tú les vas a dar, el cómo tú los vas a formar, los consejos que les vayas a dar, necesitan conocerte. Necesitas conocer a tus hijos. Lo que lo hace único. La personalidad, el temperamento de cada uno de ellos. Lo que te funciona con uno, posiblemente con el otro no va a aplicar igual. Y quiero cerrar con una porción de la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice,
Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Si desde este momento tú empiezas a formar a tus hijos con amor, con fe, los empiezas a inculcar con los principios, con los valores, bajo el temor de Dios, bajo los preceptos de la Biblia, bajo todo aquello que te va a permitir crecer y que crezca ese vínculo con tu hijo, te aseguro que vas a tener hijos firmes. ¿Saben? De manera personal les comparto. Hace un 16 de febrero del 2021, mi papá partió a la presencia de Dios. Fue un golpe muy duro, aún duele, pero ¿sabe qué nos ha mantenido firmes? Todos los consejos que ese padre con amor nos dio. No era el padre perfecto, pero siempre procuró ser el mejor padre para sus hijos. En lo personal, si me pasaba algo o había yo cometido algún error, la primera persona en quien pensaba era, le voy a llamar a mi papá. Y yo sabía que papá me iba a escuchar y si de alguna forma había algo que defender, él me iba a defender, pero si también había algo que corregir, él lo iba a corregir en mí. Y eso hacía. De verdad, padres de familia, sé que el estar bajo esta responsabilidad, bajo este rol que implica ser padres de familia, no es una tarea fácil. Pero si tú traes a Dios y le permites a Dios que sane en ti todo aquello de lo que no hablas con nadie, te aseguro que tu forma de ser como padre va a cambiar. Porque cuando tú experimentas el amor del Padre eterno, tú vas a tener la capacidad de compartir ese amor hacia los tuyos. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo aconsejar? Revisemos jerarquías, revisemos límites. Si no los hay, los establezcamos y que sean claros. Si las jerarquías por ahí están confusas, hay que poner todo en su lugar. Pero cuando se trate de amar, todos estamos en el mismo nivel. Identifiquemos las necesidades que hay. Revisemos qué tipo de comunicación estamos utilizando, si es agresiva, si es pasiva, si es asertiva. La asertiva es la más sana, la que deberíamos procurar. ¿Y cuáles son los resultados que ustedes van a poder ver al empezar a aplicar todo esto? Van a poder ver en su familia un desarrollo de valores, compañerismo, complicidad, unión, afecto y solidaridad en su familia. ¿Qué más? Autoestima sana, ni alta ni baja, sana. Como dijo Pablo, que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Autoestima sana, eso es autoestima sana. Capacidad de iniciativa, vas a tener hijos que si de pronto ven a papá y a mamá que están ofuscados por las situaciones que se viven, cuando sientas van a estar las manos de tus hijos sobre ti, pero no para agredirte, sino para orar por ti, para levantar tus brazos en esos momentos complejos.
apertura ante la crítica y capacidad de asumir responsabilidades. Necesitamos formar y formarnos en una generación que asuma responsabilidades. Una generación que comience de poder reconocer, mamá, perdóname, rompí el florero, no debí jugar con la pelota dentro de la casa, perdóname. Que ellos lo puedan decir. No correr y, ay, qué niño tan inteligente, escondió el cristal debajo de la alfombra. Eso no es asumir responsabilidades. Tal vez al momento se puede ver, ay, qué listo lo que hizo, pero eso no está forjando su carácter. Necesitamos asumir responsabilidades. Enseñar que los hijos aprendan a responder por sus acciones. Relaciones sanas fuera del núcleo familiar. No solamente van a haber relaciones sanas con los mismos integrantes de la familia, sino que cuando ellos estén fuera del núcleo familiar, los hijos van a poder establecer relaciones sanas. El desarrollo de hábitos y buenas costumbres, capacidad de escuchar, ecuanimidad, sentido de justicia y van a poder autorregularse. Por allí veo una manita levantada, no sé si alguien está pidiendo la palabra o fue tecleo involuntario, pero antes me gustaría poder cerrar con una oración y ya después dar el lugar a los pastores por si hay algún comentario o algo más por hacer. Si me lo permiten, quisiera orar. Si dentro de los que estuvieron conectados hay algún amigo, le invito a que pueda acercarse a Dios, que pueda darse esa oportunidad de ver un cambio en su vida, en su familia, en su persona misma, de cómo Dios puede restaurar. Y si te puede restaurar a ti, seguramente va a poder restaurar a tu familia. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tú nos permites este momento y porque tú sabes cuál es la necesidad de quienes hoy se han conectado y de quienes en algún momento van a poder ser partícipes de estos temas. Tú los amas, Señor, y por eso estás uniendo profesiones, estás uniendo visión, estás uniendo un equipo, Señor, siervos tuyos que despertaron ese interés por las familias. Y sé que esto va a restaurar, va a dar frutos, va a ser de mucha bendición para todas aquellas familias de los diferentes países que puedan sintonizarnos a través de los distintos medios que hay. Declaramos que esta palabra ha sido sembrada en buena tierra y que aquella palabra que redarguyó el corazón, aquella palabra que hizo temblar, que cimbró el alma, la vida de cada oyente, allí tú vas a seguir trabajando hasta cumplir tu propósito. Bendice a cada padre de familia, a los que aún están por serlo, bendícelos, guárdales, dales sabiduría, dales esa porción de amor del Padre Eterno para que puedan darla también a sus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios